El día de la audiencia de divorcio, el aire del tribunal olía a metal frío y a orgullo herido. Mi esposo me miró con esa sonrisa satisfecha que siempre usaba cuando creía haber ganado. «Nunca volverás a tocar mi dinero», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Su amante soltó una risa suave venenosa. «Así es, cariño». Y mi suegra, con una calma que me heló la sangre, añadió: «Ella no merece ni un centavo». Yo no respondí. Deslicé un sobre la mesa. El juez lo abrió, leyó apenas unas líneas y se echó a reír. «Oh, esto está bueno», murmuró. En ese instante los vi palidecer y supe que algo estaba a punto de romperse. Antes de que la historia continúe, te invito a acompañarme en este camino. Suscríbete al canal y dale like a este video para saber que me apoyas y para que pueda compartir más historias como esta. No olvides dejar un comentario abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Nunca imaginé que el sonido de un martillo golpeando madera pudiera resonar tan fuerte dentro del pecho. Cada golpe marcaba un segundo más cerca de una decisión que iba a cambiar mi vida. Me llamo Isabela Reyes y durante 20 años creí que conocía al hombre con el que me casé. Julián Valdés, exitoso, seguro de sí mismo, siempre impecable. También creí conocer a su madre, doña Clara, con su sonrisa medida y su mirada evaluadora. Lo que no vi venir fue la facilidad con la que podían reducirme a una cifra, a un estorbo, a la mujer que no merece nada. Me senté frente a ellos con la espalda recta y las manos quietas, como si el cuerpo supiera algo que mi mente todavía no se atrevía a aceptar. A mi lado, Valeria, mi abogada, me apretó el antebrazo con discreción. Era su manera de decirme que respirara, que no reaccionara. Del otro lado, Natalia, la amante, cruzó las piernas con elegancia estudiada. Tenía el cabello perfecto, el vestido caro, y esa expresión de triunfo anticipado que se reserva para los momentos en que uno cree tener la razón y el poder. El juez pidió orden. Julián habló primero, con voz pausada, casi compasiva. Dijo que siempre había sido el pilar financiero, que yo había preferido mi trabajo, y que por mi inestabilidad reciente, lo mejor era proteger el patrimonio. Cada palabra era una aguja. Cada pausa un intento de humillarme. Yo miré mis manos. Pensé en la noche anterior, en la mesa de la cocina, en el silencio espeso mientras escribía esa carta. No fue un impulso, fue una decisión. Cuando me tocó hablar, no levanté la voz. Pedí permiso y coloqué el sobre frente al juez. Nada más. Valeria me miró sorprendida. No le había contado todos los detalles. El juez rompió el sello, leyó rápido, frunció el ceño y luego rió. Una risa franca, inesperada. El murmullo recorrió la sala. Julián dejó de sonreír. Natalia enderezó la espalda. Doña Clara apretó los labios. «Señor Valdés», dijo el juez, «vamos a necesitar aclarar esto». Esto no era solo una carta. Era el principio de un camino que había empezado mucho antes de que yo entrara a ese tribunal. La noche anterior regresé a casa tarde con el cansancio pegado a los huesos. Metí la llave en la cerradura y no giró. Volví a intentarlo más fuerte, nada. Un papel blanco mal pegado me llamó la atención. Propiedad en proceso de litigio. Acceso restringido. Sentí la sangre subir a la cara. Golpeé la puerta. Julián abre. Escuché pasos, el clic del cerrojo. Él apareció con una camisa blanca, el cuello abierto, ese aire de suficiencia que siempre me había enfermado. «No puedes estar aquí», dijo. «Ya no es tu casa». Intenté entrar. Me bloqueó el paso con el cuerpo. «Esto es mío tanto como tuyo», dije con la voz firme. Sonrió. «El juez decidirá. Mientras tanto, busca dónde dormir». Detrás de él, doña Clara observaba impasible. «Es lo mejor», comentó como si hablara del clima.
Esa noche dormí en mi oficina. Las luces del edificio eran frías impersonales. Miré alrededor, cada pared, cada mueble había sido construido con esfuerzo compartido. O eso creía. Mi teléfono vibró. Era Valeria. Presentó documentos para congelar cuentas y pedir control provisional, me dijo. Colgué sin despedirme. Me senté y por primera vez en años sentí miedo. No por perder dinero, sino por perder mi nombre, mi dignidad. Al amanecer, un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. ¿No firmaste esas transferencias? Alguien quiere que parezca que sí. Leí y releí la frase. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pasé horas revisando papeles estados de cuenta correos. Encontré movimientos que no reconocía, firmas que se parecían a la mía, pero no lo eran. Era una trampa, una bien diseñada. Por la tarde, el teléfono volvió a vibrar. El dinero que está usando no es suyo. No decía más. Cerré los ojos. Pensé en Julián, en su seguridad reciente, en la manera en que hablaba de su dinero. Pensé en Natalia, siempre cerca de las decisiones, siempre sonriendo. Pensé en doña Clara, contando historias de sacrificio y familia mientras me observaba como si yo fuera un error. Fue entonces cuando decidí escribir la carta. No una súplica, un mapa, un resumen claro de lo que había visto, de lo que no encajaba, de lo que cualquier juez con experiencia reconocería. No acusé con adjetivos, enumeré hechos. Dejé un hilo visible suficiente para que quien supiera tirar de él encontrara el resto. Y ahora en el tribunal, ese hilo empezaba a tensarse. El juez levantó la vista. Señor Valdés, explique la procedencia de estos fondos. Julián abrió la boca, la cerró. Natalia evitó mirarme. Doña Clara se removió en su asiento. Yo respiré hondo. No sentí triunfo, sentí calma. La certeza de que por primera vez en mucho tiempo no estaba reaccionando, estaba actuando. El murmullo en la sala creció como una marea contenida. El juez ordenó un receso breve y el sonido del martillo volvió a caer seco definitivo. Me levanté con cuidado, sintiendo cada mirada clavarse en mi espalda. Valeria caminó a mi lado sin decir palabra. Su silencio era una promesa de que el momento aún no había llegado. Del otro lado, Julián se inclinó hacia Natalia y susurró algo que no alcancé a oír. Ella asintió, pero ya no sonreía. Doña Clara fingía revisar su bolso, aunque sus manos temblaban lo suficiente como para delatarla. En el pasillo, el aire parecía más denso. Julián se acercó con pasos medidos, esa calma falsa que siempre usaba cuando quería intimidar sin levantar la voz. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo. Hay cosas que es mejor no remover. Lo miré de frente. Durante años evité ese gesto para no provocar discusiones. Ahora no. Las cosas removidas siempre salen a la superficie, respondí. Se inclinó un poco más lo suficiente para invadir mi espacio. Cuídate, murmuró, y se alejó. El receso terminó. Volvimos a entrar. El juez retomó con formalidades, pidió documentos adicionales, fijó fechas. Nada concluyente aún, pero algo había cambiado. Yo lo sentía en el cuerpo como una vibración constante. Al salir del tribunal, Valeria me llevó del brazo hacia el estacionamiento. Lo que hiciste fue arriesgado, dijo en voz baja, pero inteligente. Asentí. No era valentía lo que me movía, era supervivencia. Esa tarde regresé a la clínica. El edificio se alzaba igual que siempre, pero el ambiente no. Los saludos eran breves, las miradas esquivas. Caminé por los pasillos, recordando noches sin dormir, pacientes difíciles, decisiones tomadas bajo presión. Todo aquello estaba siendo puesto en duda por rumores y papeles falsos. En mi oficina, encendí la computadora y comencé a revisar correos antiguos. Encontré uno de Julián
de meses atrás, hablando de optimizar flujos. En ese momento no le di importancia. Ahora cada palabra parecía esconder algo. El teléfono vibró. Número desconocido. No vayas sola, decía el mensaje. Ellos se mueven rápido. Fruncí el ceño. ¿Quién era ellos? Guardé el teléfono y seguí trabajando. No podía permitirme el lujo de la paranoia, pero tampoco el de la ingenuidad. Al caer la noche, Elías, uno de los enfermeros más antiguos, golpeó suavemente la puerta. Cerró detrás de sí y bajó la voz. Vi a Julián aquí anoche, dijo. Habló con gente de contabilidad y con registros médicos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Escuchaste algo?, pregunté. Negó con la cabeza, pero no era una visita social. Le agradecí. Cuando se fue, me quedé mirando la pared tratando de ordenar las piezas. Salí tarde. El estacionamiento estaba casi vacío. Reconocí un auto oscuro a lo lejos. No se movía. Caminé hacia el mío, con el corazón acelerado, fingiendo normalidad. Al abrir la puerta, escuché pasos. Natalia apareció desde la sombra impecable como siempre. «Qué coincidencia», dijo con dulzura forzada. Trabajando hasta tarde. No respondí. Solo quería darte un consejo, continuó. Ríndete, esto se va a poner feo. La miré con calma. Ya lo está, dije. Su sonrisa se tensó. No sabes con quién te metes. Tú tampoco, respondí. Se dio la vuelta molesta y se fue. Esa noche, en casa de una amiga, apenas dormí. Soñé con puertas cerradas y firmas que se deshacían como tinta mojada. Al amanecer, un nuevo mensaje: el dinero que usa para atacarte viene de una empresa fantasma. Busca Innovatech Solutions. Anoté el nombre. En la clínica pedí a Valeria que investigara discretamente. Puede ser peligroso, advirtió. Lo sé, respondí. Pero ya cruzamos esa línea. Las horas siguientes fueron una sucesión de llamadas silencios y miradas cargadas. Valeria confirmó que Innovatech no tenía actividad real. Pago sin justificar transferencias al extranjero. Esto ya no es solo un divorcio, dijo. Es penal. Sentí miedo, sí, pero también una claridad nueva. Si Julián había decidido destruirme, tendría que hacerlo a plena luz. Esa tarde recibí una llamada. Voz masculina desconocida. Si quieres pruebas, ven al mirador a las 10, dijo. Y no traigas a nadie. Colgó. Miré el reloj. Faltaban 3 horas. Pensé en el tribunal, en la risa del juez, en la sonrisa rota de Julián. Pensé en mi nombre. Tomé el abrigo. Mientras manejaba hacia el bar, las luces de la ciudad se desdibujaban en el parabrisas. Sentí que avanzaba hacia algo inevitable. No sabía si encontraría un aliado o una trampa, pero sabía que no podía quedarme quieta, porque quedarse quieta había sido mi error durante demasiado tiempo. El bar El Mirador estaba medio a oscuras, con luces tenues que caían como susurros sobre las mesas. El aire olía a alcohol viejo y a secretos. Elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada sin llamar la atención. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Aprendí hace años que mostrar nervios es regalar ventaja. A las 10 en punto, un hombre se sentó frente a mí, sin pedir permiso. Traje gris, cabello corto, mirada calculadora. No parecía un delincuente ni un héroe. Parecía alguien acostumbrado a observar sin ser visto. «Gracias por venir», dijo sin presentarse. «No tengo mucho tiempo». Crucé los brazos. «Empiece por decirme quién es». Sonrió apenas. «Llámeme Raúl. Trabajo con números. Cuando no cuadran, me llaman». Sacó una carpeta delgada y la deslizó hacia mí. «Innovatech Solutions», dijo. «Empresa fachada. Sin empleados reales, sin operaciones. Solo sirve para mover dinero». Abrí la carpeta con cuidado. Estados de cuenta, fechas, montos. Mi estómago se contrajo
al ver mi nombre asociado a transferencias que nunca autoricé. No es solo Julián, continuó Raúl. Hay más gente detrás. Él es útil por ahora. Levanté la vista. ¿Por qué me ayuda? Bebió un sorbo. Porque alguien quiere que él caiga. Y usted es la llave. Un ruido a mi espalda me hizo girar. 2 hombres discutían en la barra. Nada fuera de lo normal, pero la tensión se me subió a los hombros. ¿Es seguro?, pregunté. Raúl negó. Nada de esto lo es, pero si espera la hunden con él. Cerré la carpeta. ¿Qué quiere a cambio? Que use esto en el momento correcto, respondió, ni antes ni después. Se levantó. Cuídese, y se fue. Salí del bar con la sensación de cargar una bomba en el bolso. En el estacionamiento miré alrededor antes de subir al auto. Nadie. Arranqué. A mitad del camino, el teléfono vibró. Mensaje sin remitente. Sabemos que te reuniste con él. Sentí un frío recorrerme la espalda. Apreté el volante. No podía volver atrás. Al día siguiente, la clínica amaneció envuelta en rumores. 2 pacientes cancelaron citas. Un proveedor llamó para revisar contratos. La maquinaria del desprestigio estaba en marcha. Valeria llegó temprano. Le mostré la carpeta. Leyó en silencio. Esto cambia todo, dijo. Pero tenemos que ser precisas, asentí. Julián quiere pintarme como inestable, dije. Entonces vamos a dejar que él hable. Y se equivoque. En la tarde, una notificación apareció en mi teléfono. Un nuevo artículo insinuaba irregularidades financieras. Nombres vagos. Fuentes anónimas. La estrategia era clara. Saturar, confundir, desgastar. Cerré los ojos un segundo. Pensé en mis padres, en lo que me enseñaron sobre el trabajo y la honestidad. Pensé en la Isabela, que había cedido para evitar conflictos. Esa mujer ya no estaba. Esa noche, al salir de la clínica, vi el mismo auto oscuro de días atrás. Esta vez encendió luces y se fue. No me siguió. Era un aviso. En casa revisé de nuevo la carta que había entregado al juez. Había dejado fuera algo a propósito. Un detalle que solo mostraría si Julián cruzaba cierta línea. Sabía que lo haría. Al amanecer, Valeria me llamó. Julián pidió una audiencia urgente, dijo. Quiere el control total mientras se aclara lo financiero. Sonreí sin humor. Entonces ese soy. Me vestí con calma. Elegí colores sobrios. Nada que gritara todo que sostuviera. Antes de salir, otro mensaje: no confíes en nadie. Lo guardé. Confiar no era la palabra. Avanzar sí. En el tribunal, el ambiente estaba cargado. Julián llegó con paso seguro. Natalia a su lado, más rígida que de costumbre. Doña Clara evitó mi mirada. El juez inició. El abogado de Julián habló de protección de riesgo de administración responsable. Yo escuché sin moverme. Valeria tomó notas. Cuando pidieron testigos, apareció Sofía de contabilidad. Habló de cifras que no cuadraban, de órdenes confusas. Valeria preguntó fechas, montos, correos. Sofía titubeó. El juez anotó algo. Luego llamaron a Marco. Dijo haber visto gastos sin justificar. Valeria pidió auditoría independiente. El juez asintió. Julián frunció el ceño. Era la línea. Yo sentí el pulso acelerarse. Pedí la palabra. Entregué un segundo sobre. Es complementario, dije. El juez lo abrió, leyó más despacio esta vez. No rió. Miró a Julián. Explique estas transferencias, ordenó. El silencio fue pesado. Natalia bajó la cabeza. Doña Clara apretó el rosario entre los dedos. Julián habló de errores administrativos, de terceros, de confusiones. El juez lo dejó terminar. Continuaremos, dijo. Pero quiero ver a la señorita Rivas. Natalia levantó la vista pálida. Yo respiré. La tormenta avanzaba. El juez no le dio a Natalia tiempo para acomodarse la máscara.
Señorita Rivas, dijo con voz neutra, la Corte necesita entender su relación con ciertas cuentas y ciertas transferencias. Yo vi cómo el color se le iba del rostro como si la sangre decidiera retirarse para no ser testigo. Julián apretó la mandíbula. Su abogado tocó su brazo con un gesto rápido, como quien intenta contener a un animal antes del salto. Doña Clara, por primera vez desde que la conocí, parpadeó demasiado seguido. Natalia se levantó con movimientos tensos. Caminó hacia el estrado, como si sus tacones fueran demasiado altos de repente. El juez le hizo preguntas directas, sin dramatismo, si conocía a Innovatec, si reconocía depósitos a su nombre, si había recibido pagos por servicios que no podía explicar. Natalia tragó saliva, miró a Julián, como buscando permiso para respirar. Yo no sé de qué habla, dijo, y la frase sonó hueca, gastada, como una mentira repetida frente al espejo. Valeria no la atacó con gritos ni con insultos. Eso no sirve en un tribunal, y menos cuando el otro lado está esperando que una mujer histérica confirme su narrativa. Mi abogada se acercó con calma y le mostró un documento. ¿Reconoce esta cuenta?, preguntó. Natalia vaciló un segundo demasiado largo. No mintió. Valeria giró al juez. Señoría, solicitamos que se requieran los estados bancarios completos y que se cite a la institución financiera. Esto ya no es una sospecha, es un patrón. Julián soltó una risa corta forzada. Puras teorías, dijo intentando recuperar su voz de dominio. Mi exesposa está desesperada. Pero el juez ya no lo miraba como antes. Lo observaba como se mira a alguien que podría haber estado jugando con fuego dentro de una sala llena de gasolina. Señor Valdés, contestó el juez su desesperación, o la de su exesposa no me interesa. La evidencia sí. La audiencia terminó sin sentencia, pero con algo más importante, con el terreno bajo los pies de Julián, empezando a desmoronarse. Al salir el pasillo, se llenó de abogados y gente hablando en murmullos. Yo sentía la piel sensible como si cada sonido me rozara por dentro. Valeria me jaló suavemente del brazo. No te separes, susurró. Esto va a ponerse más feo antes de ponerse mejor. En el estacionamiento, Julián apareció de la nada como si el aire lo escupiera. Se plantó frente a mí con esa sombra de sonrisa que le quedaba cuando quería lastimar sin dar la cara. «Te crees muy lista», dijo, jugando a detective. Valeria se interpuso un paso. «No la hostigue», advirtió. Julián la ignoró y me miró a mí directo. «¿Sabes qué es lo peor, Isabela? Que estás abriendo puertas que después no vas a poder cerrar». Sus palabras eran suaves, pero olían a amenaza. Le respondí con la misma suavidad. Las puertas ya estaban abiertas, solo que tú creíste que yo no iba a mirar. Natalia los alcanzó nerviosa, tirando del saco de Julián, como una niña jalando a un adulto antes de que cometa una tontería. «Vámonos», dijo entre dientes. Doña Clara venía detrás, apretando el bolso contra el pecho. Sus ojos me atravesaron con una mezcla rara rabia y miedo. Julián se dejó arrastrar, pero antes de subir al auto, se inclinó un poco hacia mí. «No confíes en tu abogada», murmuró, «ni en tus empleados, ni en nadie». Y se fue. Esa noche regresé a la clínica con el cuerpo pesado. No era cansancio físico. Era la sensación de caminar dentro de una tormenta eléctrica, sabiendo que el rayo puede caer en cualquier momento. La recepción estaba casi vacía. El guardia me saludó con un buenas noches demasiado formal. Subí a mi oficina, encendí la luz y lo primero que vi fue una carpeta gruesa sobre mi escritorio. No estaba ahí cuando me fui. Me quedé quieta un segundo escuchando. El silencio de la clínica no era silencio. Estaba lleno de pequeños sonidos, el zumbido del aire acondicionado
un elevador bajando pasos lejanos. Me acerqué con cuidado, como si la carpeta pudiera saltarme al cuello. La abrí. Eran documentos impresos, transferencias, facturas, contratos con proveedores que no reconocía. Montos grandes. Nombres de empresas que sonaban reales, pero no lo eran. Lo peor estaba, al final, varias páginas llevaban mi firma. Mi firma. Sentí que el estómago se me hundía. La vista se me nubló un instante, como si el cuerpo intentara desmayarse para no procesar. Tomé una hoja con manos temblorosas. La firma se parecía tanto a la mía que dolía. Era el mismo trazo, la misma inclinación, pero había algo mínimo casi invisible. Un ángulo que yo nunca hacía. Una copia. Una falsificación hecha por alguien que me conocía muy bien. Mi teléfono vibró como si estuviera vivo. Número desconocido. No digas nada. No te defiendas todavía, decía el mensaje. Esa carpeta es la trampa final. Me ardió la garganta. Quise gritarle al aire que no me importaba quién fuera, que me dijera su nombre, que dejara de jugar conmigo. Pero algo me detuvo. Si era un enemigo, mi reacción era su comida. Si era un aliado, mi impulsividad podía matarnos. Marqué a Valeria. Contestó al segundo como si estuviera esperando mi llamada. «Ya llegó, ¿verdad?», dijo antes de que yo hablara. «¿Cómo?» Se me quebró la voz. «Porque a mí me llegó una advertencia hace una hora», respondió. «Isabela, escucha, no te muevas sola». «Voy para allá. No quiero arrastrarte», dije. «Ya nos arrastraron», contestó con frialdad. «Y ahora vamos a salir, pero con estrategia». Mientras esperaba, volví a revisar los documentos. Había una transferencia que se repetía cada mes, siempre la misma cantidad, enviada a una cuenta con un concepto absurdamente limpio: honorarios de consultoría. En una hoja, el nombre de Innovatec aparecía como destinatario. Sentí un escalofrío. Raúl no había exagerado. Esto no era solo para quitarme la clínica. Era para enterrarme con un delito. Valeria llegó con el rostro tenso. Cerró la puerta de mi oficina con seguro y se sentó frente a mí, revisando cada página como si cortara carne con bisturí. «Esto lo plantaron aquí», dijo, «para que parezca que tú lo descubriste tarde o para que entres en pánico y hagas una tontería». «¿Cómo qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Como ir a la policía sin protección», respondió. «Como llamar a Julián, como enfrentarlo sola, como firmar algo para arreglarlo». Me dolían los ojos de no llorar, no porque quisiera llorar, sino porque el cuerpo suplicaba una salida. Valeria levantó la vista. «Mañana vamos a pedir una orden para resguardar los sistemas y los registros», dijo, «y vamos a exigir un peritaje de firmas». «¿Y si el juez no quiere?», murmuré. Valeria apretó los labios. «Entonces le recordamos que ya se rió con tu carta y que si no actúa esto, le explota a él también». Mi teléfono vibró otra vez. «Si buscas a Julián te hundes. Si te quedas quieta también. La salida es la próxima audiencia. Haz que él hable». Leí el mensaje en voz baja. Valeria lo miró y su expresión cambió como si entendiera el patrón. «Alguien nos está guiando», dijo. «O alguien nos está llevando al matadero», asentí. «Lo sabremos pronto», respondí, aunque por dentro sentí la piel erizarse. Esa noche, cuando por fin me quedé sola, apagué la luz de mi oficina y me quedé mirando la ciudad por la ventana. Las luces allá afuera parecían tranquilas, como si nada pasara. Pero yo sabía la verdad. La guerra ya no era solo entre mi esposo y yo. Había otras manos moviendo piezas, y la siguiente jugada tendría que ser perfecta, porque si fallaba, no perdería solo dinero. Perdería mi vida entera. La mañana de la siguiente audiencia amaneció gris, como si la ciudad misma hubiera decidido contener la respiración.
Me vestí con movimientos lentos y precisos, eligiendo cada prenda como si fuera una armadura discreta. No quería parecer desafiante ni derrotada. Quería parecer exactamente lo que era una mujer que sabía algo que los demás aún no entendían del todo. Valeria llegó puntual. En el auto repasamos la estrategia en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cada palabra innecesaria podía romper la concentración. Yo llevaba en el bolso la carpeta original y en un compartimento separado el sobre que había entregado al juez el primer día. Ese sobre seguía siendo mi carta más fuerte, pero aún no era el momento de usarla completa. El tribunal estaba más lleno que en la audiencia anterior. Había periodistas al fondo, discretos pero atentos. Julián entró con paso seguro, demasiado seguro. Natalia iba a su lado, maquillada a la perfección, aunque sus ojos delataban noches sin dormir. Doña Clara caminaba detrás rígida, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando Julián me vio, sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de alguien que cree que todavía tiene el control. El juez abrió la sesión con voz firme. Hoy vamos a aclarar puntos específicos, anunció. No habrá rodeos. El abogado de Julián fue el primero en hablar. Repitió la narrativa de siempre, que yo estaba emocionalmente afectada, que la clínica corría riesgos bajo mi administración, que Julián solo buscaba estabilidad. Habló con un tono casi paternal, como si me describiera como una niña incapaz de manejar su propio juguete. Yo escuché sin reaccionar. Sentía el pulso en las sienes, pero no dejé que subiera al rostro. Valeria tomó la palabra y pidió que se incorporaran los documentos encontrados en la clínica, así como el peritaje preliminar de firmas. El juez asintió. Proceda. Llamaron al perito. Un hombre de cabello canoso explicó con términos claros que las firmas en los documentos no coincidían completamente con las mías. Hay similitudes, pero también diferencias consistentes, dijo. Indican una imitación entrenada. El murmullo recorrió la sala. Julián dejó de sonreír. Natalia apretó las manos sobre el regazo. El abogado de Julián intentó desacreditar al perito, habló de márgenes de error de estrés. El juez lo escuchó, pero su expresión era neutra. Cuando terminó, Valeria pidió llamar a Julián a declarar. Hubo un segundo de silencio. Julián se levantó despacio, como quien confía en su propio discurso. Habló de su compromiso con la empresa, de su amor pasado por mí, de su preocupación genuina. Dijo que nunca falsificaría nada, que todo era un intento mío por salvar una posición que ya no me correspondía. Mientras hablaba, yo lo observaba con una atención casi clínica. Conocía cada gesto, cada pausa. Sabía cuándo mentía para convencer y cuándo mentía para cubrirse. Entonces Valeria hizo la pregunta que esperábamos. Señor Valdés, dijo, ¿puede explicar la procedencia exacta de los fondos con los que ha pagado honorarios legales, auditorías privadas y campañas de comunicación en las últimas semanas? Julián respondió rápido, demasiado rápido. Ingresos personales, inversiones. Valeria levantó un documento. ¿Reconoce esta transferencia? Julián dudó apenas un instante. No dijo. Valeria mostró otra. ¿Y esta? Julián frunció el ceño. No recuerdo. El juez intervino. Señor Valdés, recuerde que está bajo juramento. Natalia se removió en su asiento. Doña Clara cerró los ojos un segundo, como si rezara. Yo sentí una calma extraña, como la que llega cuando sabes que alguien acaba de pisar el lugar equivocado. Valeria pidió que se llamara a Natalia nuevamente. El juez aceptó. Natalia caminó hacia el estrado con pasos inseguros.
El juez le mostró un estado de cuenta. ¿Reconoce este depósito? Natalia negó con la cabeza. Nunca vi ese dinero. Valeria se acercó. Entonces, ¿puede explicar por qué esta cuenta está a su nombre? Natalia miró a Julián. Él evitó su mirada. Fue un gesto pequeño pero definitivo. La confianza se rompió ahí. Yo solo firmé lo que me dijeron, murmuró Natalia. Julián se tensó. El abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. Silencio. Natalia respiraba rápido. Julián me dijo que era normal, que era parte de la empresa. El murmullo creció. Doña Clara se llevó la mano al pecho. El juez tomó nota. Esto se va a investigar, dijo con tono frío. Y quiero dejar algo claro. Cualquier intento de intimidación o manipulación agravará la situación. Miró directamente a Julián. Él asintió rígido. Se decretó un receso corto. En el pasillo, Julián se acercó, pero dos agentes se interpusieron. Natalia lloraba en silencio, sentada en una banca. Doña Clara hablaba rápido por teléfono. Valeria me miró. Está hablando de más, dijo. Eso es bueno. Cuando regresamos a la sala, el juez anunció medidas provisionales, auditoría independiente, inmediata, resguardo de sistemas, limitación de acceso de Julián a cuentas y documentos. La sonrisa de Julián había desaparecido por completo. Su rostro ahora era una máscara dura peligrosa. Al salir del tribunal, sentí las piernas flojas, pero no me detuve. Sabía que esto no había terminado. En el estacionamiento, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Ahora sí está acorralado. Prepárate para el golpe final. Levanté la vista. Julián estaba a lo lejos mirándome con un odio que nunca antes le había visto. No era el odio de quien perdió dinero. Era el odio de quien acaba de perder el control. La siguiente audiencia llegó con una tensión distinta, más densa, como si el tribunal entero supiera que esa mañana alguien iba a caer. El murmullo habitual era más bajo. Incluso los periodistas hablaban en susurros. Yo caminé hacia mi asiento, con el sobre en la mano, sintiendo su peso como una certeza. Valeria me miró de reojo y asintió apenas. Habíamos repasado cada escenario posible. Aún así, nada garantiza la calma cuando el destino se juega en voz alta. Julián entró tarde. No fue un descuido. Fue una demostración. Caminó con la espalda recta, el mentón alto, como si todavía creyera que el espectáculo le pertenecía. Natalia no lo acompañó esta vez. Doña Clara llegó sola, más pálida, aferrada al bolso como a un salvavidas. Cuando Julián se sentó, cruzó los brazos y me lanzó una mirada que mezclaba desafío y rencor. Yo no la esquivé. No hacía falta. El juez abrió la sesión sin preámbulos. Vamos a revisar lo pendiente, dijo, y vamos a hacerlo con precisión. El abogado de Julián intentó retomar la narrativa del caos administrativo del daño reputacional que, según él, yo había causado con mis acusaciones. Habló de prudencia, de no precipitar conclusiones. Yo escuché con atención, contando mentalmente los segundos entre cada pausa. Conocía esa estrategia: dilatar, confundir, cansar. Valeria pidió la palabra. Señoría, dijo mi clienta, desea aportar un documento aclaratorio que resume hechos verificables y propone una línea de análisis concreta. El juez me miró. Adelante. Me levanté y caminé hasta el estrado. El sonido de mis pasos me pareció exagerado, como si el piso amplificara cada decisión. Coloqué el sobre frente al juez. No dije nada más. El juez lo abrió. Leyó las primeras líneas con atención. Pasó la página. Sus cejas se arquearon apenas. Continuó leyendo. De pronto, soltó una carcajada breve, limpia, imposible de confundir con burla. Oh, dijo, esto está bueno. El aire se detuvo.
Sentí más que vi cómo Julián se tensaba. Doña Clara apretó los labios hasta volverlos una línea. El abogado de Julián se inclinó hacia su cliente inquieto. El juez levantó la vista. Señor Valdés, dijo con calma peligrosa, su exesposa ha tenido la gentileza de hacer mi trabajo más fácil. Señaló el documento. Aquí hay 3 puntos que necesito que explique y necesito que lo haga ahora. Julián abrió la boca, la cerró. Asintió. El juez leyó en voz alta el primer punto, una contradicción entre una declaración jurada de Julián y un movimiento financiero fechado días después. Usted dijo no tener control sobre estas cuentas, leyó. Sin embargo, aquí aparece autorizando transferencias. Julián balbuceó algo sobre delegación. El juez no lo interrumpió, lo dejó hundirse en su propia explicación. El segundo punto fue más directo. El juez mencionó Innovatex Solutions y enumeró montos, fechas, destinos. Estos patrones, dijo, coinciden con esquemas conocidos de ocultamiento de fondos. Julián se removió en su asiento. Objeción, intentó su abogado. El juez levantó la mano. No. El tercer punto fue el que rompió el equilibrio. El juez leyó una referencia específica, un código interno, usado en una transferencia, un detalle tan técnico que solo alguien involucrado podía conocer. Este código, dijo, no aparece en documentos públicos. ¿Cómo llegó aquí? Julián miró a su abogado, miró a doña Clara, miró al suelo, no respondió. ¿Lo reconoce?, insistió el juez. Julián tragó saliva. No dijo finalmente con una voz que ya no era segura. El juez cerró el documento. Curioso, comentó, porque coincide con información que ya obra en manos de otra instancia. El murmullo se convirtió en un zumbido. Doña Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. El juez ordenó traer a Natalia. Ella entró minutos después con los ojos rojos sin maquillaje. No se sentó junto a Julián, se quedó a distancia. El juez le preguntó si reconocía el código. Natalia negó al principio. Luego, cuando el juez mencionó su cuenta y los depósitos, su negación se quebró. Yo no sabía, dijo. Me dijeron que era temporal. Julián se levantó de golpe. ¡Cállate!, gritó. El juez golpeó el martillo. ¡Orden! Señor Valdés, dijo el juez con voz helada, una palabra más y lo saco de esta sala. Julián se sentó, respirando con dificultad. Yo observaba sin sentir alegría. Sentía algo distinto, la confirmación de que no estaba loca, de que no había exagerado, de que mi silencio anterior había sido un error, pero mi voz ahora era necesaria. Valeria pidió que se incorporaran los documentos completos y que se diera vista a la fiscalía. El juez asintió. Así se hará. Luego me miró. Señora Reyes, dijo, su carta no es una acusación emocional, es un mapa. Y los mapas sirven para llegar a lugares incómodos. La audiencia se levantó entre murmullos. Julián no me miró al salir. Doña Clara pasó a mi lado sin decir palabra. Natalia se quedó atrás llorando. En el pasillo, Valeria me tomó la mano. Lo hiciste, susurró. Negué con la cabeza. No respondí. Ahora empieza lo que sigue. Mi teléfono vibró. Un mensaje final del número desconocido, bien jugado. Ahora mantente firme. Guardé el teléfono y respiré hondo. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Había algo más fuerte, ocupando su lugar, la verdad dicha, en voz alta por fin. Los días que siguieron a esa audiencia fueron extraños, como si el mundo hubiera bajado el volumen, pero no la amenaza. Afuera, la ciudad seguía con su vida, gente comprando pan, niños, saliendo de la escuela. Autos atorados en el tráfico. Pero dentro de mí, todo estaba en alerta,
como un animal herido que sabe que el depredador aún ronda, aunque ya no ruja. La clínica amaneció con un silencio distinto. No era el silencio del chisme, era el silencio de la vergüenza. Los mismos empleados que antes evitaban mi mirada, ahora saludaban con más firmeza. Algunos se acercaron torpes a decirme: «Doctora, yo no sabía». Otros no dijeron nada, pero bajaron la cabeza cuando pasaban. Yo no guardé rencor. En México, la gente aprende a sobrevivir donde trabaja, y a veces sobrevivir significa callar. Aún así, no olvidé quién me sostuvo cuando nadie se atrevía. Valeria y yo trabajamos como si estuviéramos desactivando una bomba. Cada documento debía estar respaldado. Cada acusación debía tener un soporte. La fiscalía pidió información adicional. La auditoría independiente empezó a revisar sistemas, cuentas, contratos. Y con cada día que pasaba el castillo de Julián se veía más frágil. Una tarde, Raúl volvió a llamar. No pidió reunión, solo habló lo necesario. «Ya lo soltaron», dijo. «Los que lo financiaban ya no lo quieren». Se me secó la boca. «¿Eso es bueno o malo?», pregunté. Raúl soltó una risa sin humor. «Depende de si te conviertes en un problema. Mantente limpia. No firmes nada. No hagas llamadas impulsivas». «¿Quiénes son?», insistí. «No preguntes nombres», respondió. «Pregunta rutas y ya tienes el mapa». Colgó. Esa noche, al regresar a casa, porque sí conseguí entrar de nuevo a mi propio hogar con una orden provisional, encontré una caja pequeña en la entrada, sin remitente, sin sello. Valeria me había dicho que no tocara cosas, así que llamara a un perito, o al menos a un testigo. Pero mi cuerpo se movió antes de mi razón. La abrí con cuidado. Dentro había una sola cosa: mi anillo de bodas, el que había dejado sobre la mesa el día que Julián me cerró la puerta en la cara. No era un regalo, era un mensaje. Me senté en el sofá con el anillo en la mano, recordando el día en que Julián lo puso en mi dedo. Yo tenía una risa fácil entonces, y él me miraba como si yo fuera su hogar. ¿Fue real alguna vez? ¿O fue siempre un plan la carta del tribunal? Me había dado una respuesta, pero mi corazón seguía queriendo otra. El siguiente golpe llegó por la vía más sucia: el teléfono de Valeria. Sonó a medianoche. Contestó y su expresión cambió como si alguien le hubiera apagado la luz por dentro. «¿Qué pasa?», pregunté. Me mostró la pantalla una foto de su auto, tomada desde lejos con un mensaje debajo. «Aléjate del caso o te arrepientes». Valeria apretó los dientes. «Esto ya no es solo Julián», dijo. «Alguien más está presionando». Yo sentí la rabia subir como fuego. Julián podía intentarlo conmigo, pero tocar a Valeria era cruzar una línea que no se perdona. «No te vas a alejar», dije, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Valeria me miró. «Entonces tenemos que terminar esto rápido y con cuidado». La última audiencia se fijó para una semana después. El juez había dejado claro que decidiría sobre la administración y sobre los bienes, pero también que si el patrón financiero se confirmaba, habría consecuencias penales. Julián lo sabía, y un hombre acorralado es el más peligroso. El día señalado, el tribunal volvió a llenarse. Esta vez, Julián no llegó con sonrisa. Llegó con ojos hundidos y una rabia contenida que se sentía en el aire. Doña Clara parecía haber envejecido 10 años. Natalia no apareció al principio. El juez entró, todos se pusieron de pie y la sala quedó en un silencio casi religioso. Valeria presentó el resultado preliminar de auditoría: transferencias a empresas inexistentes, pagos duplicados, contratos falsos, cuentas en el extranjero. Luego presentó el peritaje final. Las firmas eran imitaciones.
no solo intentó despojarla de la clínica, dijo Valeria mirando al juez, intentó convertirla en la culpable de un fraude que él mismo diseñó. El abogado de Julián intentó argumentar que todo era un malentendido, que había terceros, que Julián también era víctima. El juez lo dejó hablar, pero su paciencia era mínima. Señor Valdés, dijo finalmente, ¿tiene algo que decir antes de que la corte determine medidas? Julián se puso de pie. Su voz salió áspera. Sí, dijo, tengo algo que decir. Me miró a mí. Y por un segundo vi al Julián de años atrás, el hombre encantador, el que sabía envolver con palabras. Pero esa imagen se rompió cuando habló. Todo esto es por tu culpa, escupió. Si no hubieras metido la nariz, nada de esto estaría pasando. Sentí un cosquilleo en la piel. No era miedo, era la certeza de que estaba a punto de revelar su verdadero rostro. ¿Por mi culpa?, repetí con calma. Julián dio un paso adelante, como si quisiera atacarme con la voz. Sí, porque creíste que eras indispensable. La clínica, la empresa, yo las quería, y tú solo eras el medio. Un murmullo recorrió la sala. Doña Clara cerró los ojos. Valeria se tensó. El juez golpeó el martillo para pedir orden, pero Julián ya estaba fuera de control. «Natalia y yo», continuó, y su voz se quebró en una risa amarga. «Estamos juntos desde antes de ti. Tú fuiste la fachada perfecta, la doctora respetable, la firma limpia, el nombre que abría puertas. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Mi garganta se cerró, pero no lloré. No le di ese placer». El juez lo interrumpió con voz dura. «Basta, este tribunal no es un escenario para su crueldad». Julián respiraba con violencia. Me sostuvo la mirada como si quisiera tatuarme su odio. «Crees que ganaste», murmuró, «pero no tienes idea de lo que viene». Valeria se levantó de inmediato. «Señoría, solicito medidas de protección para mi clienta». El juez asintió serio. En ese momento la puerta lateral se abrió y Natalia entró escoltada por un oficial. Traía una carpeta. Sus ojos evitaron los de Julián. Se acercó al estrado y habló con voz temblorosa. «Yo quiero cooperar». Julián se quedó inmóvil. Doña Clara soltó un gemido bajo. Natalia colocó la carpeta frente al juez. «Aquí están los mensajes, las cuentas, las instrucciones», dijo. Yo no quiero ir a prisión por él». Fue el golpe final. El juez revisó rápidamente, luego levantó la vista. «Señor Valdés», dijo con una calma mortal, «la Corte determina que usted queda separado inmediatamente de cualquier administración, acceso y representación de la clínica, y se ordena dar vista a la Fiscalía por posibles delitos financieros». La sala estalló en murmullos. Julián abrió la boca para protestar, pero no salió sonido. Por primera vez lo vi vacío, no derrotado con dignidad, sino vacío como alguien que de pronto entiende que el suelo ya no está. Días después, la policía lo arrestó. No hubo espectáculo hollywoodense. Hubo rutina mexicana, 2 agentes, un documento, una mano en el hombro. Julián no gritó, solo me miró. Su mirada no pedía perdón, solo preguntaba cómo había perdido. Yo estaba en la entrada de la clínica cuando el auto se lo llevó. Sentí el aire entrar a mis pulmones con una claridad nueva. No sentí felicidad, no sentí venganza, sentí paz. Y para una mujer que vivió años caminando sobre vidrio, esa paz era todo. Quiero cerrar esta historia con el corazón en la mano. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, que no mereces ni un centavo, ni una palabra, ni un lugar en tu propia casa, recuerda esto: tu dignidad no se negocia. Y tu voz, cuando llega el momento, puede cambiarlo todo. Cuéntame en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia
y desde qué ciudad me estás viendo. Si quieres más relatos como este, suscríbete al canal y acompáñame cada día. Aquí seguimos juntos, porque nadie debería enfrentar su tormenta a solas.